Advertencia, si este programa es escuchado por menores de edad se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Adéntrate valientemente en el aullido del miedo, un rincón siniestro donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te envuelven. Aquí, cada video es una puerta a dimensiones prohibidas, donde el miedo se desliza sigiloso entre tus pensamientos. El viento frío que anuncia la llegada de lo inexplicable soplará a través de tus emociones mientras exploras los recovecos más oscuros de tu imaginación. No te engañes pensando que estás solo, las criaturas de la noche aguardan tu llegada. ¿Te atreves a enfrentar el escalofrío que solo el aullido del miedo puede desatar? Bienvenidos a la pesadilla, espectadores. Comenzamos. Clara se sumergía en su turno nocturno en la fábrica, las luces tenues creaban sombras danzantes en los fríos pasillos. No pasó mucho tiempo antes de que las máquinas rugieran con vida propia, como susurros siniestros que la envolvían en una sinfonía mecánica de pesadilla. Cauta, Clara comenzó a notar figuras fantasmales entre las sombras, antiguos empleados fallecidos, sus ojos vacíos fijos en ella, clamando venganza por crímenes olvidados. La maquinaria parecía tener vida propia, respondiendo a una fuerza invisible que solo Clara podía sentir. Visiones de eventos oscuros del pasado la atormentaban, imágenes grotescas de un pasado que la fábrica había enterrado con desesperación. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba cada noche, dejando a Clara atrapada en un torbellino de terrores insondables. Al investigar archivos antiguos en busca de respuestas, Clara destapó secretos oscuros que nunca debieron ver la luz del día. Un pacto macabro entre antiguos dueños de la fábrica y entidades desconocidas. Aquello que acechaba la fábrica era más que una simple presencia vengativa, era un eco de algo más antiguo, algo que demandaba justicia desde lo más profundo de la oscuridad. Caminando por los corredores desiertos, Clara comenzó a sentir la presencia de algo más allá de la realidad tangible. Sombras danzantes cobraban forma, susurros incomprensibles resonaban en sus oídos, y la sensación de ser observada por ojos invisibles la perseguía constantemente. La fábrica, un caldero de lo sobrenatural, parecía tener una memoria propia, un registro macabro de todas las penurias que habían ocurrido entre sus muros. En una noche tormentosa, cuando la lluvia golpeaba las ventanas y el viento aullaba como un lamento ancestral, la fábrica quedó sumida en la oscuridad total. Sin electricidad, Clara se encontró indefensa en la negrura, con solo el sonido de su propia respiración para acompañarla. Fue entonces cuando las sombras tomaron vida, contornos oscuros que se retorcían y danzaban alrededor de ella, una coreografía macabra de lo desconocido. Los mensajes anónimos comenzaron a llegar, revelando detalles íntimos de la vida de Clara, secretos que solo ella conocía. El terror se apoderó de ella, la paranoia la envolvió como una niebla espesa. ¿Quién sabía tanto sobre su pasado oscuro, y qué conexión tenía con los horrores que la acosaban en la fábrica? Un día, al explorar un área sellada durante décadas, Clara abrió una puerta que liberó fuerzas sobrenaturales que desafían toda lógica. Sombras inquietantes se materializaron frente a ella, susurros incomprensibles llenaron el aire y una presión invisible parecía oprimir su alma. La fábrica, un caldero de pesadillas, estaba despertando, y Clara se encontraba en el epicentro de una tormenta sobrenatural que amenazaba con devorarla por completo. Clara descubrió un antiguo diario de una ex empleada, una crónica detallada de eventos horripilantes ocurridos en la fábrica. A medida que sus ojos devoraban las palabras escritas con desesperación, los mismos eventos comenzaron a desplegarse a su alrededor. La línea entre el pasado y el presente se desvaneció, fusionándose en una espiral de horrores que la sumergieron en la locura. La fábrica, envuelta en sombras y secretos enterrados, ocultaba un portal hacia otra dimensión. Clara, sin saberlo, se convirtió en la clave para abrirlo completamente. Fuerzas indescriptibles amenazaban con escapar al mundo real, y el destino de Clara estaba entrelazado con el destino mismo de la realidad. Enfrentándose a terrores inimaginables, Clara se adentró en lo desconocido, decidida a desentrañar los misterios que la fábrica había guardado celosamente durante décadas.
Con cada paso que Clara daba, el aire se volvía más denso, como si las sombras mismas conspiraran en su contra. La fábrica, ahora un laberinto de pesadilla, la envolvía en una oscuridad palpable. Los susurros de los antiguos empleados resonaban en sus oídos, palabras ininteligibles que perforaban su mente como agujas afiladas. Su aliento se condensaba en la gélida atmósfera mientras avanzaba, cada vez más profundamente, hacia los secretos sepultados en la historia de la fábrica. Las visiones se intensificaron, proyectándose en las paredes como sombras distorsionadas. Los rostros de los fallecidos, desfigurados por la ira y el sufrimiento, se materializaban en un ballet grotesco que la hacía estremecerse. Clara, una marioneta en el escenario de su propia pesadilla, se encontraba atrapada entre la realidad y la locura, sin saber dónde terminaba una y comenzaba la otra. La maquinaria, antes obediente a los caprichos de la ingeniería humana, ahora resonaba con gemidos mecánicos discordantes. Cada golpe de metal contra metal resonaba como un latido irregular de un corazón maligno. Clara se preguntaba si las máquinas eran simplemente instrumentos de producción o si, de alguna manera retorcida, eran extensiones de la fuerza oscura que habitaba la fábrica. En la penumbra, las figuras espectrales se movían con mayor ferocidad. Susurros convertidos en aullidos, sombras que se contorsionaban en formas indescriptibles. Clara, en el epicentro de esta tormenta sobrenatural, sentía como su cordura pendía de un hilo frágil mientras las fuerzas invisibles la empujaban al límite. Los mensajes anónimos, una ventana a su alma, se volvieron más inquisitivos. Detalles íntimos eran revelados con una precisión aterradora, como si alguien estuviera observándola desde las sombras más profundas de su propia conciencia. La paranoia la envolvía como una manta helada, y cada paso que daba parecía llevarla más cerca del abismo de la desesperación. Al adentrarse en el área sellada, Clara se encontró rodeada por una oscuridad que devoraba la luz. Sombras se retorcían a su alrededor, susurros ininteligibles se transformaban en risas malévolas. La puerta, ahora cerrada detrás de ella, se sentía como la entrada a un reino olvidado donde los horrores que aguardaban superaban cualquier imaginación humana. El antiguo diario, una guía macabra de la fábrica, describía rituales prohibidos y pactos oscuros. Cada palabra impresa parecía resonar con un eco de maldición. A medida que Clara avanzaba, los eventos del pasado cobraban vida ante sus ojos, como un teatro macabro que representaba la tragedia de aquellos que se atrevieron a desafiar lo desconocido. La fábrica, en su caótica majestuosidad, ocultaba un portal que pulsaba con una energía primordial. Clara, la llave sin saberlo, se encontraba en el epicentro de una tempestad interdimensional. Las fuerzas indescriptibles clamaban por libertad y el destino mismo se retorcía en la balanza entre la realidad y el abismo. Sin retroceder, Clara avanzó hacia lo desconocido, decidida a enfrentar la oscuridad que amenazaba con devorarla por completo. El silencio se apoderó de la fábrica, interrumpido solo por el eco distante de la maquinaria retorcida y los pasos temblorosos de Clara. Cada rincón parecía albergar sus propios secretos, y la oscuridad devoraba la luz como un hambriento depredador. Clara, sumida en la espiral de la locura, se aferraba a su cordura con uñas y dientes mientras avanzaba hacia el epicentro de la pesadilla. Las sombras se consolidaron en figuras corpóreas, sus ojos vacíos perforaban la mente de Clara con miradas acusadoras. Los espectros de los empleados fallecidos flotaban a su alrededor, susurros llenos de desesperación y condena que resonaban en cada recoveco. ¿Era ella una víctima inocente o un peón involuntario en un juego más grande que su comprensión? La maquinaria, antes una sinfonía mecánica, ahora desencadenaba un caos cacofónico. Un rugido ensordecedor reverberaba por los pasillos, como el grito de una bestia encarcelada. Clara se preguntaba si las máquinas eran el conducto por el cual la oscuridad manifestaba su furia o si, de alguna manera, se habían convertido en recipientes poseídos por una fuerza sobrenatural. Cada paso de Clara resonaba como un eco macabro en la fábrica, una procesión hacia lo desconocido. Las figuras espectrales, antes sutiles, ahora se movían con determinación.
Susurros se intensificaron hasta convertirse en un murmullo ensordecedor, una sinfonía de horror que se clavaba en lo más profundo de su ser. ¿Eran las almas en pena de los trabajadores, o algo más oscuro y antiguo que aguardaba su turno para emerger? Los mensajes anónimos, ahora más perversos, desnudaban la psique de Clara con una precisión que desafiaba la lógica. Secretos sepultados en lo más profundo de su ser se revelaban uno tras otro, como piezas de un rompecabezas macabro que la forzaba a confrontar sus propios demonios internos. La paranoia se cernía sobre ella, un manto oscuro que amenazaba con asfixiar cualquier rastro de cordura restante. La puerta sellada detrás de Clara crujía con un eco ominoso, como si el pasado mismo estuviera rechinando los dientes en anticipación. El aire se volvía más denso, como si estuviera cargado con la energía de eventos antiguos. Clara, inmersa en la penumbra, sentía que estaba en el umbral de algo indescriptible, algo que se retorcía y agitaba más allá de la percepción humana. El diario, ahora una guía maldita, detallaba rituales prohibidos y pactos que desafiaban la naturaleza misma. Cada palabra resonaba con la agonía de aquellos que se habían atrevido a desafiar lo desconocido. Clara, arrastrada por la marea de eventos sobrenaturales, se encontraba atrapada en una danza macabra de pasado y presente entrelazados. El portal pulsaba con una luz mortecina, como un latido maligno que llamaba a Clara desde lo más profundo. Era la entrada a un reino indescriptible, donde las leyes de la realidad se retorcían y deformaban como sombras en la penumbra. Las fuerzas indescriptibles clamaban por ser liberadas, y Clara, la llave inadvertida, se enfrentaba a la encrucijada final entre el destino y la perdición. Con el corazón palpitando en sus oídos, Clara se adentró en el abismo, dispuesta a desentrañar los misterios que la fábrica había guardado celosamente durante décadas. En la oscuridad, Clara avanzó hacia el portal, cuya luminiscencia crecía con cada paso. La temperatura descendía drásticamente, como si el mismo inframundo respirara sobre su nuca. Las figuras espectrales la seguían, sus formas distorsionadas se contorsionaban y fundían con las sombras que se alargaban a su paso. El diario en sus manos temblaba como si contuviera la esencia misma de la maldad que había sido liberada en la fábrica. Cada página leía como un conjuro arcano, una narración de rituales que se volvían más incomprensibles a medida que avanzaba. Clara podía sentir que algo antiguo y hambriento aguardaba más allá del portal, una entidad que había esperado siglos para desencadenar su malevolencia en el mundo tangible. La maquinaria, ahora en un frenesí descontrolado, parecía responder al pulso del portal. Los ruidos metálicos se fusionaban con los susurros sobrenaturales, creando una cacofonía que retumbaba en los oídos de Clara. Cerró los ojos por un instante, intentando bloquear el caos que la envolvía, pero incluso en la oscuridad de sus párpados, las sombras danzaban, pintando imágenes que no podían ser ignoradas. Cada paso que Clara daba hacia el portal era como una marcha hacia lo desconocido. La intensidad de la luz se volvía casi dolorosa, como si la realidad misma estuviera siendo desgarrada. ¿Qué aguardaba al otro lado? ¿Era la salvación o una condena irreversible? Los mensajes anónimos continuaban, ahora más urgentes. No te acerques al portal, advertían en letras garabateadas. Pero Clara estaba más allá de la razón y la prudencia. El abismo la llamaba, y su curiosidad, mezclada con un miedo palpitante, la impulsaba hacia adelante. El diario revelaba más detalles grotescos, sacrificios, ofrendas sangrientas y palabras de poder que resonaban en la antigua lengua de lo innombrable. Clara se preguntaba si estaba destinada a convertirse en parte de este oscuro ritual o si su presencia misma estaba rompiendo alguna barrera que nunca debió ser quebrantada. El portal, ahora ante ella, latía como un corazón negro y maligno. La luz resplandecía con una intensidad cegadora, y Clara pudo sentir la atracción irresistible que emanaba de su interior. Las sombras la envolvían como amantes posesivos, susurros que le prometían conocimiento y terror entrelazados. Con un último vistazo a la fábrica ahora sumida en el caos, Clara dio un paso hacia el abismo. La luz del portal la envolvió, y el mundo tangible se desvaneció en una vorágine de sombras y pesadillas.
Un susurro final resonó en el vacío: el precio debe ser pagado. Y así, Clara se adentró en lo desconocido, donde los límites entre el horror y la realidad se desdibujaban en un abrazo sin fin. En la dimensión del otro lado, el tiempo parecía retorcerse y distorsionarse. Clara, ahora envuelta en un abrazo etéreo de sombras, se encontraba en un paisaje surrealista que desafiaba toda lógica. El aire estaba cargado con una energía palpable, una amalgama de pesares y susurros que resonaban en la oscuridad. El portal se cerró tras ella con un estruendo, dejándola sola en un reino desconocido. Las sombras se movían con una vida propia, contornos oscuros que danzaban y se retorcían como serpientes hambrientas. Cada suspiro parecía ser absorbido por la nada, como si la misma esencia del lugar devorara todo sonido, dejando solo un silencio inquietante. Clara avanzó, consciente de que no estaba sola en este reino aberrante. Figuras indistintas acechaban en la penumbra, sus ojos vacíos fijos en ella. Eran guardianes de este abismo o entidades atrapadas en la misma red de pesadillas que la había arrastrado aquí. El diario seguía en su mano, aunque ahora las palabras parecían moverse, danzando en las páginas como sombras inquietas. Clara lo hojeó, buscando respuestas en medio de la oscuridad que la rodeaba. Las páginas revelaban pasajes sobre un reino interdimensional, una tierra de pesadillas donde las leyes físicas se desmoronaban y los horrores inimaginables se manifestaban sin restricciones. Cada paso que Clara daba resonaba en el vacío, como si su presencia misma perturbara el equilibrio frágil de este lugar. Había cruzado la línea entre la realidad y la pesadilla, o este reino era la materialización de sus propios miedos más oscuros. Las sombras se cerraban a su alrededor, formando figuras humanoides que se erguían como espectros hambrientos. Los susurros, ahora más audibles, parecían contar historias de almas atrapadas en un limbo eterno, susurros que retumbaban en los oídos de Clara con una melodía discordante. De repente, el suelo bajo sus pies tembló, y el paisaje mismo pareció distorsionarse. El diario brilló con una intensidad sobrenatural, proyectando imágenes de eventos pasados y futuros en las sombras que la rodeaban. Clara, atrapada en una visión fragmentada de su propia existencia, intentaba comprender la conexión entre la fábrica, el diario y este reino indescriptible. A lo lejos, una figura oscura se materializó entre las sombras. Una presencia ancestral, antigua y poderosa, que emanaba un aura de malevolencia pura. Clara sintió la mirada de la entidad posarse sobre ella, como si hubiera sido reconocida como intrusa en este reino prohibido. El diario, ahora abierto en una página específica, mostraba un ritual de cierre. Había una forma de sellar el portal y regresar a la realidad. Clara, con determinación y temor palpable, se preparó para enfrentarse a la entidad, con la esperanza de que el conocimiento que buscaba también fuera su salvación en este rincón olvidado del terror interdimensional. La entidad avanzó lentamente desde la oscuridad, su presencia irradiaba una malevolencia que hacía temblar la realidad misma. Clara, sosteniendo el diario como su única defensa, se preparó para enfrentar la entidad que se cernía sobre ella. La penumbra se condensaba en torno a la figura, revelando contornos indistintos de extremidades retorcidas y una máscara sin rostro. En un susurro ancestral, la entidad habló palabras ininteligibles que resonaron en la mente de Clara como un eco distorsionado. Visiones del pasado, presente y futuro se despegaron frente a ella, cada imagen más aterradora que la anterior. ¿Era esta entidad un observador de las realidades entrelazadas o un carcelero de este reino retorcido? El diario, iluminado por una luz fantasmal, señalaba el ritual de cierre. Clara comprendió que, para sellar el portal, debía completar el ritual. Sin embargo, cada movimiento que hacía parecía desencadenar una reacción violenta en las sombras a su alrededor. Las figuras espectrales se contorsionaban en agonía, como si la mera idea de cerrar el portal la sumiera en un tormento eterno. Cada palabra del ritual resonaba en el aire, creando un eco que retumbaba en las paredes de este reino maldito. La entidad, ante el inminente cierre del portal, dejó escapar un aullido que reverberó en la conciencia de Clara. La tierra tembló,
las sombras se retorcieron y un vórtice de oscuridad se abrió en el centro del paisaje, amenazando con devorar todo a su alrededor. El diario, ahora vibrando con intensidad, mostraba la última etapa del ritual. Clara, sin vacilar, pronunció las palabras finales. La realidad misma se sacudió, como si el tejido del universo estuviera siendo cosido con hilos de oscuridad y desesperación. Las figuras espectrales se desvanecieron en la nada, y la entidad emitió un aullido desgarrador mientras retrocedía hacia las sombras. El vórtice se cerró lentamente, devorando la luz residual y sellando la conexión con el reino interdimensional. Clara, ahora en la oscuridad absoluta, se sintió como si estuviera suspendida en un abismo sin fin. Había logrado cerrar el portal o se había sumido en la nada eterna. De repente, la fábrica reapareció a su alrededor, como si el tiempo se hubiera invertido. La maquinaria dejó de retumbar y los susurros se desvanecieron en el eco lejano. Clara, de vuelta en el mundo tangible, sintió una presión en su pecho al recordar el terror que había enfrentado en el reino interdimensional. La fábrica, ahora envuelta en un silencio sepulcral, parecía ajena a los horrores que Clara había experimentado. Sin embargo, algo en el aire sugirió que las sombras nunca se desvanecerían por completo. Clara, marcada por la experiencia, se preguntó si alguna vez estaría libre de las garras de lo sobrenatural que acechaba en la penumbra. Mientras se alejaba de la fábrica, sintió una mirada invisible sobre ella y un susurro imperceptible que la acompañaría en cada sombra que se interponía en su camino. Así termina el relato de hoy. Antes de cerrar esta puerta entreabierta hacia lo desconocido en el aullido del miedo, quiero agradecerles por acompañarnos en este escalofriante viaje. Pero el terror no tiene fin, y la oscuridad siempre espera su oportunidad. Si deseas seguir enfrentando tus peores pesadillas y descubrir lo que acecha en las sombras, te invitamos a dejar tu rastro en forma de like y suscribirte. Así, asegurarás tu lugar en este tétrico rincón virtual, donde el miedo se convierte en arte. No te pierdas ni un solo aullido. Hasta la próxima pesadilla, intrépidos espectadores.